Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El viaje de regreso al alma. Y hoy en este episodio tengo una gran invitada que justo como le estaba diciendo a ella antes de que entráramos a este vivo, son de estos momentos en donde agradezco muchísimo a la vida que me teja a estas personas, así como estos regalos que de repente aparecen en este hermoso camino que es la espiritualidad. Y es Tanya Duarte. ¿Cómo estás, Tanya? Bienvenida a este episodio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y te agradezco muchísimo, Claudia, que me hayas invitado a tu espacio. Gracias. Al contrario, al contrario. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando con Tanya sobre el activismo, sobre la importancia de trabajar en comunidad, sobre la defensa de las minorías. Vamos a estar hablando de muchos temas que claro que como todos los otros temas que trabajamos y tratamos en este podcast, tienen que ver con nuestro camino espiritual. Pero antes de irnos adentrando e ir desmenuzando estos temas, Tanya, ¿qué nos quisieras compartir de quién es Tanya? ¿Quién es Tanya? Bueno, pues soy mujer negra, afromexicana, afrodescendiente, mamá autónoma de dos, eh, arquitecta por vocación, pero psicóloga por profesión. Y pues mi caminar tiene que ver con esta energía de la espiritualidad que a veces está muy mal entendida. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es una energía, un- una vibración, una entidad inherente en cada ser sintiente que le permite conectar con la grandeza del universo, con la grandeza de la inteligencia cósmica universal. Y es la espiritualidad que nos lleva precisamente a conectar con la Madre Tierra, con sus elementos y con todos los regalos que nos ofrece. Eh, Siento que en mi caso, eh, mi historia personal, en algún momento pues yo quería ser arquitecta y terminé siendo psicóloga para sanar mi propia historia personal, mi propia historia familiar. Pero en ese inter, en la infancia, yo me sentía sumamente conectada con toda la naturaleza, con el campo, con las flores, con las plantas, con los árboles, una conexión importante y en mi mente yo me la pasaba como que interpretando mensajes que me daban. Claro que era una niña pequeña, pero mucho de mi mundo era vivenciado a través de la energía de la naturaleza. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, pero de pequeña, a los 4 años me llevaron a la Ciudad de México, hice el kinder ahí y después mi mamá tenía asma, así que nos fuimos a vivir en el campo, entre la Marquesa y el Desierto de los Leones, en una época donde pues eso verdaderamente era puro campo, en medio de sembradíos de milpa, de ajo, de ciruela, de manzana. Así que en esa parte es lo que a mí me permitió como conectar pues con el campo, la naturaleza, esa fuerza, ¿no? La belleza y el poder observar la vida, ¿no? La semilla que crece, etcétera, ¿no? Esa parte. Y ya más grande, adolescente, fuimos a Real de 14 en un grupo escolar para ver un eclipse. Y bueno, fue toda una odisea. Mi único viaje en tren en esa época, tren para personas, creo que fue de los últimos, ya los quitaron en los años 80, a finales de los años 80, creo que ya nada más quedó el tren que está en el norte. Pero bueno, fue un viaje épico. Sin embargo, cuando conseguimos llegar a Real de 14 y al Cerro del Quemado, donde se iba a observar el eclipse, había un gran círculo de personas en ceremonia y pues eran un grupo de personas huicholas, que estaban realizando una boda a una pareja española. Pero yo me separé del grupo escolar y me tocó integrarme al círculo y de repente me llegó como un sándwichito entre un sándwich que era un gajo de limón, otro de naranja y otro de peyote fresco.
y me dijeron, bueno, medio mastícalo y cómetelo. Y eso fue lo que hice. Y pues bueno, tuve una experiencia extraordinaria. El peyote endémico de nuestro país, una de las plantas de poder medicinales más importantes, sanadoras, está envuelta pues, en muchos estigmas y hay mucha ignorancia alrededor del tema de las plantas de poder, pero en su momento me explicó muchas cosas y fue una experiencia sin precedentes que me abrió literalmente la mente y pude conectar aún más con la naturaleza y con los elementos. Fue realmente una experiencia que marcó mi vida. Yo era una niña totalmente introvertida, muy callada, pero pues mis talentos eran la danza, escribir y etcétera, ¿no? Entonces, esa experiencia me marca, me ayuda muchísimo. Y bueno, mi primera profesión fue la danza. Desde niña, de pequeña, en el kinder, el ballet, que fue muy doloroso para mí y muy frustrante, la verdad. Me parecía muy antinatural físicamente hablando. Y en mi época, pues bailábamos toda la música regional mexicana. Sin embargo, me encantaba tanto la música que pues yo bailaba en mi casa, por mi cuenta, y la música que a mí me gustaba. Y en algún momento pude contactar con experiencias de trance a través de la danza. Mucho más tarde, ya cuando fui adulta, entendí que la danza es el elemento primario del chamanismo, otorgado por las mujeres en la época matriarcal, y la danza te permite alterar la conciencia y pasar a otro nivel. Entonces, de alguna manera, yo fui experimentando, teniendo experiencias de conexión con la energía, pues sí, a través de la naturaleza, de la danza. Aunque tenía una abuelita súper católica, tenía una mamá un poco hippie, y aunque mi abuelita insistía en ir a la iglesia y demás, que claro que nos llevaba a la fuerza, pero mi mamá también nos explicaba que en cuanto creciéramos podíamos elegir otra religión. Existía el budismo, existía el hinduismo, existían otras cosas, y un tío de ella le hereda una biblioteca pequeña, pero pues muy bien surtida, lo cual a mí y a mis hermanos nos beneficia tremendamente porque yo a los 12 años comienzo a leer a Lobsang Rampa, El manto amarillo, El tercer ojo, a Khalil Gibran, y en esas lecturas, aunque soy pues todavía niña, tengo experiencias de conexión profundas, muy profundas, ¿no? Y pues se me ha dado, oh, pues la parte del estudio, no tanto por necesidad, porque reconozco el privilegio que he tenido de tener acceso a ella, sino que también fue para mí un refugio, al ser una niña totalmente racializada, es decir, que yo era pues la única niña negra del kinder, la primaria, la secundaria, hasta la prepa vino otro niño afro, ¿no? Y yo crecí en una familia de personas blancas, mirándome con desaprobación eternamente. Obviamente me tardé muchísimo tiempo en entender qué era el color, pero bueno, de saber qué era el color, pero de todas maneras no lo entendía, ¿no? Pero bueno, siento que estos libros en particular, el budismo fue como la primera energía que llegó a mí y me hizo entender que no importaba la forma o la apariencia, sino que éramos una luz y que esa luz era inteligente, esa luz era sabia, esa luz era la conciencia y que cuando moríamos, esa luz reencarnaba, se iba a las estrellas y regresaba. Esa parte del budismo donde me explicaban que el color no era importante fue lo que me permitió sobrevivir emocionalmente, prácticamente hasta el día de hoy, en una sociedad donde el inconsciente colectivo se cree blanco, ¿no? Más la influencia de los Estados Unidos a nosotros, pues todavía más el modelo a seguir del blanqueamiento en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final esas lecturas y sí la apertura de mi mamá en ese sentido, que de repente nos ponía a hacer yoga o tenía amigos huicholes o cosas así, sí me permitían tener una diversidad de culturas un poquito más allá. En esa época el National Geographic nada más existía en inglés, pero pues de todas maneras, como mi mamá era maestra de inglés, pues lo llegaba a la casa y aunque yo no le entendía del todo, podía ver en esas imágenes a África, a la India, a Asia, animales de otras culturas,
y seguirme maravillando con la energía, con la fuerza, ¿no? Cuando estaba en la primaria, yo tenía sueños y los escribía, y una vez le pregunté en quinto de primaria al maestro eh, cuál era el sentido de la vida, por qué estábamos aquí y cómo funcionaba todo esto. Pues llamó a mi mamá inmediatamente, ¿no? Y después yo afirmaba que éramos una partícula de polvo en un universo que cuidaban unos gigantes. Entonces me daban el avión diciéndome, ay, qué gran imaginación tienes, pero nadie me resolvía como esas dudas o esas preguntas, ¿no? Y pues tenía 8, 9 años, pues nadie me pelaba realmente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final siento que ya en la adolescencia estuvo de moda Maharaji, eran los 80 donde los gurús hindús llegaron a los Estados Unidos, también a México, y había una tremenda polémica porque desde este, Osho causó un revuelo social en el mundo y muchos jóvenes donaban sus fortunas o sus herencias. Entonces, cuando yo sabía que existía Osho, pero bueno, no venía a México, pero venía Maharaji, pero como yo era menor de edad, no podía recibir el conocimiento, que en realidad al final era una técnica de meditación, y necesitaba la firma de mis papás para eso, ¿no? Entonces, como no la conseguía para algo así, aunque lo falsifiqué, pues nunca pude conseguir saber qué era hasta mucho más tarde. Pero bueno, con esto quiero decir que mi espíritu de buscadora, ¿no? De buscar sanación de alguna manera a nivel muy inconsciente. Ahora lo veo de una manera más clara a mi edad, ¿no? Pero en realidad, pues yo vivía al ser racializada, vivía una vibración de exclusión o de rechazo constante, no nada más en la escuela, en la calle, eh, hasta el día de hoy, ¿no? La gente me mira y creen que soy cubana, hondureña, brasileña, de cualquier lado menos mexicana. Pero bueno, al final siento que la lectura, el poder escribir, me llevó a otros mundos, y el tener la capacidad porque no, siento que no todas las personas pueden pasar mucho tiempo sola, yo lo disfruto mucho, me hizo bien. Creo que de niña me costaba trabajo, pero pues después me fui acostumbrando. Y los libros, los viajes, la naturaleza, el silencio. Y cuando por fin conocí la meditación, que tendría yo como 17 años, pues se me abrieron muchos mundos, se me abrieron muchísimos mundos, ¿no? Y bueno, en ese caminar, la violencia estructural, el machismo, el clasismo y sobre todo el racismo, pues me marca de sobremanera. Y pues muy joven, vengo de un papá médico, cirujano, y de una mamá que hizo filosofía y psicología. Así que en mi casa había una onda muy estricta pues de seguir estudiando, aunque las formas, ¿no? Por mucho que mi mamá se dijera feminista, demostraba totalmente lo contrario, ¿no? Era como solo en teoría, ¿no? Pero muy joven hice una formación como paramédica. Ujú. Aprendí a inyectar, a suturar y todo este rollo, y me empezó a gustar muchísimo el cuerpo humano, pero también reconocí mis limitaciones, ¿no? Uno de los problemas con mi papá es que él era un médico extremadamente alópata, pensaba que era una tontería todo lo natural, y para mí era todo lo contrario, ¿no? Entonces no me quiso apoyar cuando decidí estudiar homeopatía o como cosas alternativas, porque pues no lo veía así, ¿no? Fui mamá muy joven, entonces, aunque tuve apoyos, dejé la danza profesionalmente. Yo estudié con el Ballet Nacional de Cuba en México, en un proyecto de la hermana de Fidel Castro en esas épocas, y en la sala Olinjo Listli teníamos pues esta escuela. Yo estuve estudiando 5 años, bailé profesionalmente bastante tiempo, pero al final tuve que dejar. Era muy duro físicamente, ¿no? Y pues yo ya tenía niños, así que giré todo al aprendizaje de la salud, ¿no?
y pues inicié el entrenamiento como paramédica. Después encontré una maestra fascinante que sigue siendo muy importante, Montse de Pablo todavía, y aprendí todo lo que tiene que ver con psicocorporal cuando yo ya tenía 19 años apenas. Y después entré a la escuela de homeopatía, que había una clínica que daba esta escuela ahí en Tepoztlán, Morelos, donde terminé creciendo. Y así fui como comenzando, ¿no? Y bueno, la cuestión del machismo, de la violencia y demás, aunque yo quería ser arquitecta, pues terminé siendo psicóloga para sanar mi historia personal, pero en ese caminar se dio la oportunidad sin querer, ¿no? De ir apoyando a otras mujeres. Entonces, al final de cuentas, eh, mi curiosidad me llevó a estudiar varias disciplinas que después abandoné. Hice una formación como partera y atendí mi primer parto y decidí que jamás lo volvería a hacer. Me di cuenta que no podría sobrevivir si algo saldría mal y que no iba a poder aguantar la vara de dedicarme, ¿no? Entonces regalé todo y pues pasó. Después hice la formación para acupuntura, medicina china, y a la hora de ponerle agujas a alguien no pude. Yo voy a terapia de acupuntura, me encanta y es algo súper importante en mi vida, en mi salud, pero yo no pude. Así que también regalé todo, lo doné. Hice una formación también en defensoría jurídica porque me quería divorciar a mí misma, según yo, todavía no lo he hecho, pero aprendí mucho. Y entonces eso me llevó a hacer una especialidad en atención a víctimas de violencia sexual y de abuso sexual infantil. Y empecé a encaminarme en eso. Yo llego a San Cristóbal de las Casas porque me contrata la hermana del obispo Samuel Ruiz para acompañar y colaborar en un refugio para mujeres violadas embarazadas a final del 95. Es como yo llego aquí y ahí es donde realmente pues puedo practicar mucho de lo que ya está haciendo sobre eh, pues cuestiones de salud. Eh, Cabe mencionar que de adolescente tenía yo una maestra allá en Tepoztlán, una francesa, yo iba dizque a mis clases de francés, pero a ella le interesaba el chamanismo, entonces iba de ayudante con doña Paulita. Doña Paulita era una de las curanderas más destacadas que tuvo Tepoztlán en su momento, tenía su temazcal, hacía limpias, era partera. Entonces la maestra francesa, en vez de darme clases, me llevaba con ella. Entonces yo a los 16 años ya veía cómo limpiaban, veía lo del temazcal y ahí andaba yo, ¿no? Y así me empezó a tocar gente a lo largo de mi vida, con muchas enseñanzas, obviamente indígenas, la herbolaria, la medicina natural, y eso se compaginaba en un momento pues con la danza, con la meditación, con lo que me gustaba, y pues así fui como avanzando en ese sentido, ¿no? Así fue. Y bueno, y sigue siendo, ¿no? Al final. No, y Tanya, bueno, eres una biblioteca andando llena de experiencias y llena de diferentes maestrías y te escucho y me siento relacionada a ti en muchos sentidos. Y una de las cosas que hemos hablado a lo largo de todos los episodios, y a mí me fascina esto porque pues se ve como cada episodio lo teja el universo, ¿no? Yo abro este espacio y van apareciendo las almas que necesitamos escuchar. Y fíjate que todos de una u otra manera, ¿no? Aunque muchos de ellos ni han considerado que lo que hacen era espiritual, pero cómo se ve estas pautas igual en cada una de ellas, ¿no? Una de ellas que todos son tremendamente buscadores, ¿no? Todos están con esta ansia de buscar. Y por otro lado, como también el universo, la vida, el espíritu, lo divino, como cada quien queramos ponerlo, nos va encontrando de diferentes maneras, ¿no? Todos los que han visto los episodios, pues no me dejarán mentir que cada uno de los que están aquí nos han contado eso, cómo el espíritu los fue buscando, ¿no? A través, como tú dices, de un libro, de una palabra, de una película, de alguna experiencia, cómo el espíritu siempre está ahí buscándonos, ¿no? Entonces, este de entrada es un hermoso recordatorio una vez más, ¿no? Que si a lo mejor alguien que nos escucha dice es que no sé qué hacer, pues como yo también decía, pues hay que dejar que el espíritu nos encuentre, ¿no? Porque ahí está. Y una de las cosas que no lo dijiste, pero lo percibo y que te digo, en esto me siento yo relacionada a ti, es
o siento mucha empatía con lo que decías. Igual de niña yo tuve esta experiencia de ser muy perceptiva, muy sensible, pero sin tener las palabras para poderlo expresar, ¿no? Sin tener las palabras para poder decir qué estaba pasando, ¿no? Entonces se va volviendo como una experiencia muy en solitario, en donde parece que no está pasando lo que está pasando porque afuera pasa una cosa y adentro pasa otra, y bueno, elegimos, ¿no? Como lo sabemos muy bien, en nacer en estos entornos, ¿no? Que justamente se vuelven tan retadores para que esto termine fortaleciendo y siga saliendo a la luz, ¿no? Y yo sé que muchos de los que nos escuchan probablemente lo vivieron igual o tienen en casa a un niño o a una niña que probablemente les esté pasando lo mismo, ¿no? Que estén percibiendo cosas, energía, que estén percibiendo emociones, que estén percibiendo algo más que solo con estos dos ojos y que no tengan las palabras para escucharlo. Tú si hoy pudieras voltear a la Tanya cuando era niña, ¿no? Y hoy que sabes todo lo que ya sabes y hoy que has recorrido todo lo que has recorrido, ¿qué le dirías a esa pequeña niña, ¿no? Que nos ayude a todos nuestros pequeños niños o niñas de igual manera. ¿Qué les diría? Que no tengan miedo de lo que ven y de lo que sienten, Ujú, y rezaría porque les llegara alguien que les ayude a entender su naturaleza, ujú, porque yo ya me llegó realmente alguien cuando yo ya era adulta, ¿no? Entonces, como tú dices, muchos de estos talentos, esta percepción extrasensorial, esta conexión que tenemos al nacer con el cordón de plata que nos permite percibir los mismos colores de los perros, por ejemplo, entidades, el aura, etcétera. Y esto se va diluyendo hasta, no se rompe, pero prácticamente desaparece por la forma en la que nos educan a través de la violencia, ¿no? De premio y castigo. Y a los 13 años ya has recibido elementos de muchísima violencia física o psicológica y has escuchado la palabra no sin sentido otras tantas, más estas manipulaciones que al final hacen mucho daño, que se usaban mucho antes, como si no comes viene el coco o el señor de la bolsa te va a llevar, y estas creaciones de entidades energéticas desastrosas, entre otras cosas peores, ¿verdad? Y eso va haciendo que estos talentos de percepción en la niñez pues se vayan cerrando, ¿no? El miedo es uno de los elementos maestros creados y manipulados sobre todo por la iglesia y las cuatro religiones de tronco común. El miedo, la culpa son elementos que solamente van a retrasar un proceso para crear una mente crítica, ¿sí? Y todo lo que pueda generar evolución. Entonces, hay que estar como muy alertas como papás, como mamás y educarnos, actualizarnos y realmente estar atentos, creerles a nuestras niñas y a nuestros niños ante todo y cuidarles, no dejarlos en cualquier lugar, incluso en casa de familiares, sí, porque desgraciadamente es un mito esto de creer que la familia es el centro de amor, de protección, entre otras cosas. En el 99% de los casos en todo el planeta no es así. Entonces, pues bueno, tener esta sensibilidad de cuidar estas almas, ¿no? De la niñez y acompañarlas. Y cuando uno como papá o como mamá no sabe qué hacer, pues buscar ayuda, ¿no? ujú. Así es. Y una de las cosas que, bueno, pues, escuchándote y bueno, me tomé un poquito a la tarea de escuchar lo que tú has publicado y lo que veo de ti, bueno, pues hay muchísimo que tiene con este tema del activismo, ¿no? Que me parece bien interesante, porque igual como hablábamos, antes de que empezáramos esta transmisión, desde mi óptica, ¿no? Porque no es como que así sea siempre, esto es lo que yo puedo percibir desde el lugar en donde estoy cómo a lo largo del tiempo, pues este camino espiritual se ha ido entendiendo cada vez más pequeño, ¿no? Y se le ha puesto más surcos y se le ha puesto diferentes capas que no necesariamente es.
Y una de ellas es que el proceso espiritual, aunque sí, ¿no? Como lo hemos hablado en otros episodios, sí es responsabilidad nuestra, ¿no? Nuestra espiritualidad es nuestra, es este espacio de intimidad con nosotros mismos, con nuestro divino, con nuestro sagrado, pero no significa que se vuelva un espacio de evasión del entorno, ¿no? No se trata de desconectarnos de lo que está pasando afuera y yo solo voy a estar meditando y como todas estas prácticas, ¿no? Y me encantaría escuchar tu sentir sobre esto, cómo todas estas prácticas se han vuelto cada vez más como de exclusión, ¿no? Como que vamos a crear estos espacios muy mágicos, muy lindos, como muy aislados de la realidad. Y yo vengo aquí a hacer mi práctica y no quiero saber lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y no quiero darme cuenta de ciertas tragedias y no quiero darme cuenta de ciertas situaciones que no están bien todavía en la sociedad. Entonces, ¿cómo desde todo esto que tú nos cuentas, ¿no? A lo largo de toda tu infancia, de toda tu adolescencia, este despertar psíquico, estas habilidades de poder percibir mucho más, ¿no? Esta conexión con la naturaleza y luego estar en este mundo del activismo, ¿no? En este mundo del feminismo, en este mundo de esto que pareciera como tan contrario, ¿no? Porque pareciera que, bueno, pues ahí a lo mejor no tendría nada que ver el camino espiritual. Entonces, ¿cómo desde tu óptica puedes percibir esto, ¿no? Primero, el hecho de que el camino espiritual es un camino que, aunque se hace para nosotros, pues tiene que ver también para complementar y ayudar a nuestro entorno, pero también cómo en estos entornos en donde hay tanta necesidad, tú puedes traer todo este camino espiritual a esos espacios. Mira, quiero mencionar a Kate Millett. Mm, Valdría la pena, este, checarla un poquito, saber quién es. Ella es muy famosa por esta frase: lo personal es lo político. Entonces, la congruencia, es la falta de congruencia y que todo es ahora un marketing. Todo tiene que ver con vender y un poco lo que ha hecho Occidente es extraer, por ejemplo, esta práctica del yoga, ¿no? Que es todo un sistema de vida en la India. Se extrae un fragmento y eso es lo que se vende, ¿no? Sin todo el resto del contenido, digámoslo así. Hay un esnovismo que cubre, esto es un negocio, ¿no? Vender, entre comillas, espiritualidad, sanación. La gente está buscando, siempre está buscando cómo sanarse a sí misma y después de la experiencia de la pandemia, pues todavía más, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver esta parte de estos fraudes de manera espiritual, donde la gente termina siendo abusada de diferentes maneras, no nada más económicamente, con personas pues no éticas en ese sentido. Por un lado, si bien el trabajo espiritual o de conciencia en gran parte es una experiencia íntima y personal, no compartida, el trabajo en equipo nos va a permitir retroalimentarnos, espejearnos, y hay tremendo crecimiento. Yo considero que tiene que haber las dos partes, ¿sí? Porque hay una parte donde nadie nos puede acompañar, que es totalmente nuestra responsabilidad, pero si bien en sánscrito se dice sangha, y dentro del budismo, dentro del hinduismo, estamos hablando de la familia espiritual que te acompaña a crecer, o las experiencias que tenemos en colectivo que precisamente al espejearnos, al identificarnos, al ver en el otro lo mismo, ¿sí? Esto nos ayuda a sanar de manera muy importante. Por otro lado, la coherencia es clave y la inteligencia emocional, que desgraciadamente gran parte de la humanidad carece de la misma. Vamos a encontrarnos con un sinfín de personas que tienen un comportamiento inapropiado, que en realidad es un síntoma, pero jamás han sido diagnosticados, ¿sí? Eso es una. Y la otra, pues México es un país que las personas toman un curso y al otro día ya lo están enseñando. No es como los países del primer mundo que hay que calificar con 2.500 horas demostrables de una práctica de masaje, de Reiki, de energía universal, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, eso es una de las cosas más graves que siguen pasando.
La otra es el engaño directo a las personas que vienen buscando sanarse y que caen en estas redes, ¿no? De gente pues antiética, con todo el dolo, o con gente muy ignorante, no preparada. Sin embargo, la realidad manifestada va más allá de todo lo demás. Finalmente, hacemos acuerdos preconscientes antes de nacer para todo lo que nos pasa. No hay víctimas ni victimarios. Elegimos cada momento de nuestra vida para crecer, iniciando por cómo elegimos a nuestros padres. A partir de los 21 años se activa el karma que nosotros decidimos en nuestra vida. Así que a partir de los 21 años ya no sirve quejarse por lo que hizo mi papá, no me hizo mi mamá, etcétera. ¿Sí? Ahí empezamos a hacernos cargo precisamente de algo que nosotros decidimos. Si bien el universo es tan inteligente y tan sabio que vamos a olvidar las vidas anteriores. Esta parte de los niños índigo o cristal, que yo lo considero un fraude en el sentido que creo que todos y todas lo hemos sido, pero la manera en cómo nos educan o nos intoxican, igual que a los perros, premio, castigo, va anulando este cordón de plata o esta conexión, ¿sí? Y al final de cuentas, pues estamos llenas de heridas no sanadas. Hoy por hoy es un tremendo privilegio estar encarnadas en este cuerpo humano aquí y ahora, en un momento planetario donde el inconsciente colectivo de la humanidad ha ido teniendo cierta evolución, cierta apertura, y todas las técnicas, todos los conocimientos que en su momento estuvieron guardados o secretos o protegidos, hoy por hoy todos están abiertos. Al final de cuentas, la ignorancia hoy es una elección. Siempre y cuando tengas el privilegio de tener acceso a Internet, no hay ningún pretexto, ¿sí? Lo que hace falta es tener el criterio suficiente para poder discriminar lo que es válido o de lo que no. Pero todo está abierto. Y entre biodescodificación, tapping, constelaciones familiares y un sinfín de estos elementos que ya existen ahora, pues fácilmente nos podemos ahorrar 15, 20 años de terapia, ¿sí? Lo importante es el entendimiento de la coherencia, de la integridad, de la justicia, ¿sí? Y de la valentía para sanar nuestros propios linajes. Entender que la violencia no es negociable, venga de tu papá, de tu hijo, de tu mamá, de tu abuela, de tu hermano, ¿sí? Es muy importante entender que el árbol familiar también se poda, ¿sí? Y que lo importante es no transmitirle a la niñez, no transmitirle a las personas más jóvenes, pues todas estas cuestiones traumáticas o de violencia por falta de una comunicación asertiva, entre otras cosas. El sistema o los gobiernos obviamente no ayudan, ¿sí? El sistema patriarcal, aunque lo vemos en un desmoronarse, estamos viendo estas guerras sin sentido, ¿sí? El negocio del armamento sostenido por el Vaticano, sostenido por las empresas armamentistas de todos los países que están involucrados. El siguiente negocio terrible sería la farmacéutica, la invención del COVID, entre otras pandemias, las vacunas no probadas, se necesitan 30, 40 años de prueba por vacuna, ¿sí? O sea, toda esta vorágine que tiene que ver con el capitalismo y un apretón terrible del sistema patriarcal. Aunque sabemos que la violencia no nos lleva a ninguna parte, pues bueno, estamos en este proceso, ¿no? Y bueno, el narco en nuestro país nos pone en una circunstancia de impunidad tan extrema, donde al final de cuentas, pues la gente más desfavorecida, y dentro de los desfavorecidos son las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad y los adultos mayores quien pagan todo esto en todo el mundo, no nada más en nuestro país, ¿no? México es la capital de la cultura del continente americano, no solamente por la cultura increíble que tenemos o la gastronomía, sino que es un vórtice de sanación energético espiritual. En el continente americano sería México y Perú, por ejemplo, ¿sí?
Stonehenge en Europa y hay otros puntos. La mayoría de mis estudiantes, pacientes, incluso amistades de otros países, cada vez que llegan a México o llegan a México por primera vez, les toca sanar una cuestión de forma espiritual. Entonces siento que también soy muy privilegiada al haber nacido en México, al ser mexicana, al haber podido tener la fortuna de maestras y maestros, no nada más de la academia. Yo soy una tremenda crítica de la academia, porque la academia siempre ha sido racista, clasista y totalmente discriminatorio, igual que una familia, ¿sí? Sin embargo, sí siento que la espiritualidad eh, sí ha hecho un cambio dentro de la humanidad. Siento que aunque a la gente no le quede muy claro, hay como en algunos casos más sensibilidad, empatía y apertura. Hay que seguir actualizando a la sociedad en todos los sentidos, sobre todo en cuestiones de materia de derechos humanos, para la niñez, las mujeres, la comunidad LGBT+, etcétera, ¿no? Pero sí siento que tenemos cierto avance en ese sentido. Y entender también que esta vibración de tremenda violencia, de tremenda negatividad, tiene una contraparte totalmente eh, optimista, luminosa, sana, poderosa, ¿sí? Y vemos cómo muchos líderes mundiales en este momento tan importantes son gente joven, niñas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos corresponde pues seguir haciendo este trabajo, pero para ser congruentes, y si eres alguien que se dedica a acompañar a otros a sanar, pues hay que ir a terapia, hay que sanarse, ¿no? Hay que atenderse, porque una de las situaciones más graves que veo en México, por ejemplo, terminan la carrera de psicología, pero nunca han ido a terapia. La mayoría de la gente que termina la carrera nunca ejerce. Y al terminar la licenciatura tienen unas faltas de ortografía tan desastrosas, aunque vengan de una escuela privada, de las más caras del país. Entonces, la educación en México está colapsada hace 40 años, ¿no? Y en gran parte del mundo se sigue llevando esta visión de una educación después de la Segunda Guerra Mundial, que era un entrenamiento, al final de cuentas, pues para mantener a la gente encerrada en esta educación bancaria en un salón cuadrado y depositarla en una oficina, con la diferencia de que siga contenida pagando impuestos, ¿no? Y por otro lado, la religión. La religión ha servido realmente para separar, para dividir, y hablo de las religiones de tronco común, ¿sí? Que sería el Islam, el judaísmo, el cristianismo protestante o católico, los cuales consideran que la mujer no es apta, ¿sí? Parte de la visión más radical del Islam le quita el clítoris a las mujeres, el judaísmo ni las menciona en sus textos, los cristianos protestantes pues creen en una entidad energética masculina y no en imágenes, y los católicos pues bueno, son los más alucinantes, asexúan a la mujer. Qué curioso que todas las vírgenes son flacas, altas, de tez clara, de pelo lacio, no hay vírgenes gordas, en silla de rueda, viejitas o niñas. Vamos a ver que hay una gran cantidad de niños santitos, pero no de niñas. Y vamos a ver una gran cantidad de vírgenes cargando niños, ¿sí? Al final de cuentas, esta parte de asexuar ha llevado a una consecuencia gravísima a la Iglesia Católica hoy por hoy, pues con los escándalos de pederastía. El continente latinoamericano ya no es mayoritariamente católico, primero porque la visión protestante prohíbe el alcohol y muchas personas han salido de las adicciones y del alcohol pasando a una religión protestante. Los protestantes invierten mucho en lectura, aunque no estoy de acuerdo, lo que editan ponen a la gente a leer y además les bajan un bar, ¿sí? La parte de los católicos es muy grave porque el famoso milagro de Dios es convertir el agua en vino. Entonces te doy el permiso de ser un borracho, pero ¿qué crees? Inventé también el pecado y la confesión. Si la riegas, pero te confiesas, no pasa nada. Entonces, desgraciadamente, esta introyección, ¿no? Interna, ahora tenemos la celebración de Tonantzin de la Virgen de Guadalupe en uno de los países donde el sagrado femenino, la energía sagrada femenina,
pues no es real con el alta nivel de feminicidios que tenemos, ¿no? Y mucho de la psique del mexicano promedio es creer que pues todas las mujeres son putas menos mi mamá y la Virgen de Guadalupe. Entonces, al final de cuentas, tenemos un sesgo sostenido por la ignorancia que se sigue defendiendo, ¿no? En ese sentido, pero que las nuevas generaciones muy inteligentemente están entendiendo que no es por ahí. Por otro lado, nos hemos tardado siglos en tener un departamento de estudios decoloniales, donde podemos criticar precisamente el currículum euro, eurocéntrico, ¿no? De las universidades en el mundo. Finalmente se le está dando nombre a escritoras, a mujeres y hombres que no eran blancos, porque el problema principal es que se ordena el mundo a imagen y semejanza de un Dios, hombre, blanco, que no presenta una esposa sagrada, no presenta una consorte sagrada. Ese es el principio de la violencia estructural para cualquiera que no sea un hombre blanco, porque las mujeres blancas también son violentadas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ser críticas en este sentido si quieres ser terapeuta, de lo que quieras, ¿sí? Y prepararte. Si tú quieres trabajar en la salud, tienes que estudiar un sinfín de técnicas para después desaprenderlas y ser un canal, ¿sí? Para recibir la energía y la información que necesita la persona que está enfrente de ti. Tiene que ser algo mucho más orgánico, apegado a la naturaleza. Y si la medicina insiste, o muchas de las prácticas espirituales, entre comillas, no incluyen el cambio de alimentación, no vamos a ningún lado. Porque ¿cómo se iluminan estos maestros ascendidos, Jesús, Buda, Mahoma? Sentados en silencio, en ayuno por más de 40 días, sin hablar con nadie. Tener la experiencia de ayunar, ¿sí? Realmente te permite, antes que todo, un efecto de oxigenación extrema en tu cuerpo y te va a permitir elevarte, te va a permitir entrar en otras dimensiones, en otros mundos. Mucho de lo que hablamos dentro de la espiritualidad en estos tiempos se sigue quedando corto porque seguimos hablando nada más de vidas en esta tierra, no en otras dimensiones. Sí, todavía no se habla. Ahí vamos, gracias a la física cuántica. La física cuántica estuvo retenida, oprimida y ahogada, ¿sí? Porque la NASA y el Vaticano no permitían que esto se abriera. ¿Por qué? Pues porque la teoría del creativismo, de la historia de Adán y Eva, que nunca existió, pues rompe, ¿no? Con todo este monopolio de la iglesia, ¿sí? Y de controlar, pues, la mayoría de las mentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que hay que aprender mucho sobre la alimentación, sobre los suplementos, sobre la conexión de sembrar, aunque me digas que, ay, vivo en un edificio, pues en la azotehuela o en la azotea, aunque sean botes de yogur, siembra cilantro, siembra pasote, perejil, pero ese ejercicio va a contactar con memorias antiguas que nos van a dar centro. Y a las mujeres en etapa fértil les va a permitir el biorritmo de que vuelvan otra vez, ¿sí? A unas lunas menstruantes reguladas, conectadas. La sincronización ovulatoria se da hace 100,000 años, que es cuando las mujeres empezamos a menstruar todas juntas, ¿sí? Y parimos siempre luna llena. Cuando se inventa la luz eléctrica, esto sobreestimula al cerebro, ya no nos vamos a dormir cuando baja el sol ni nos levantamos al alba, y esto genera lo errático de las menstruaciones. Además de que tenemos una epidemia de cáncer de los últimos 30 años para acá por la alimentación, porque la gente que ahorita tiene 80 años, hay gente tremendamente lúcida y fuerte, ¿sí? Por la alimentación que tuvieron antes de la revolución alimenticia, de esta industrialización total, y que los humanos perdiéramos el control de dónde viene nuestra comida, ¿sí? Entonces, volver a conectar con sembrar, volver a este conocimiento de la importancia de llevar un calendario que no sea el occidental. No tenemos 12 meses,
no tenemos 12 menstruaciones, no hay 12 lunas, ¿sí? Y la luna nos va a llevar a nosotras, las mujeres y las animalitas, a una conexión mucho más allá por nuestra cantidad de agua y grasa en nuestras células para generar el estiramiento del vientre, ¿sí? Esta parte de la sincronización ovulatoria la vamos a ver cuando nos conectamos con amigas o vivimos con otras mujeres y todas estamos menstruando al mismo tiempo, incluso las mascotas. Esa es la sincronización ovulatoria que sigue estando vigente. Lo que queremos es salud. El huevo y el pollo tiene tantas hormonas que estamos viendo pequeñas ya menstruando a los 7 años y muchas niñas y mujeres muy jóvenes con menstruaciones muy erráticas y ya mostrando miomas a los 14, 15 años. Y es la alimentación. Entonces, esa es una parte importante. La otra es la herbolaria, el conocimiento de las plantas. México tiene una riqueza de flora extraordinaria y la maravilla de que una planta sirve para muchas cosas, ¿sí? Aunque estudies todo lo que quieras de herbolaria, al final en tu vida verdadera y real, no vas a usar más de 7 plantas casi toda tu vida. A muchos de mis estudiantes les pido de tarea sus 7 plantas. Muchos ni llegan a ellas. Todos empiezan con manzanilla y canela, pero hay mucho más. Y el entendimiento de la energía, ¿sí? Cómo funciona la energía dentro de la sanación, mucho más allá del Reiki a través de la intención clara nada más. Y eso es algo que siempre ha existido, ¿no? Pero que ahora está sustentado gracias a la física cuántica y a que realmente la evolución energética va rápida también, ¿no? Yo recuerdo las primeras constelaciones familiares de hace 28 años a las de ahorita, sí siento que hay un ritmo mucho más acelerado, Mm. ¿sí? Y muchas personas que tienen los dones de mediunidad, de ser canales, de bajar información o de esta diversidad de percepciones extrasensoriales, auditivas, olfativas, visiones, sueños, premoniciones, todo esto, cuando se le permite o se le relaja a la persona, se le acepta sin estigmas, esto florece y ayuda mucho a su comunidad. Una mujer que está preparada, una mujer que está educada, e insisto, no nada más por la academia, va a educar a todos los seres humanos a su alrededor toda su vida. Es por eso que es tan importante apoyar a las niñas y a las mujeres, ya que estadísticamente la gran mayoría de las personas analfabetas en el mundo son niñas y mujeres. Mujeres como nosotras naturalizamos al haber ido a la escuela, tener acceso a Internet, usar pantalones, viajar solas, anticonceptivos para decidir sobre nuestros cuerpos, que es lo que ha permitido que las mujeres hayan evolucionado tanto en 100 años, pero no todas. Somos una minoría que tenemos esos privilegios. La gran mayoría en el mundo no tiene acceso a esto, ¿sí? Entonces, bueno, el gobierno de todos los países nos sale debiendo y que todo lo que tiene que ver con educación y medicina no tenga las políticas públicas pertinentes en materia de derechos humanos con igualdad y equidad que necesitamos. Así es, Tanya. Pues sí, qué importante todo lo que acabas de compartir con nosotros. Y seguramente muchos de los que han estado siguiendo este episodio, bueno, todos los episodios de este podcast, justo antes del tuyo estábamos hablando sobre la falta de profundidad, ¿no? Como un obstáculo en nuestro camino espiritual. Esta inmediatez, esta superficialidad que vamos navegando en esta veleta, de solo querer ver lo que nos conviene ver y no querer adentrarnos realmente en nuestra propia vida, como tú decías, en nuestras propias heridas, en nuestro propio árbol genealógico, en todo en lo que hay que empezar a ver, ¿no? Esta tendencia a evadir y a desconectarnos todo el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que también me gustaría que nos compartieras es esta, este llamado que tienes tú tan claro, ¿no? Y yo creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando probablemente lo sientan igual, de ir rompiendo estructuras, ¿no? Estas almas que, como tú decías, índigo, cristales, ¿no? Que bueno, ahorita se dice, ¿no? Que son los niños de ahora, pero estoy de acuerdo contigo que ha habido almas a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido estas cualidades.
que gracias a Dios han sido estas almas que llegan a esta hermosa tierra y rompen las estructuras y dicen, no, 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 así no es, ¿no? Y cuestionan el status quo y cuestionan lo que hemos considerado como correcto, ¿no? Hasta el día de hoy. Y yo realmente admiro profundamente la valentía que tiene tu alma, la fuerza que tiene tu alma, ¿no? Inmediato a través de la pantalla se siente, pero ¿qué podrías decirnos a todos los que de una u otra manera sentimos que dices, claro, esto no está bien, ¿no? Pero que no encontramos a lo mejor la voz o no encontramos el espacio para hacerlo, o dices, bueno, no, ¿quién me va a escuchar? Este impulso que de una u otra manera todos los que hemos sentido el llamado de lo espiritual, sentimos el llamado a crear una nueva tierra. ¿Cuál sería el mensaje que tú tienes para los que estén percibiendo y sintiendo esto? Bueno, aquí hay dos cosas. Comenzaste hablando de esta parte de la superficialidad. La superficialidad es tan intensa gracias también a la tecnología. Países como México, donde la gente no lee y se ha educado a través de la televisión, ¿sí? Y estas generaciones de jóvenes pegados a la pantalla, pasando del celular a un monitor, a todos estos juegos por internet tan violentos de programación. El cerebro humano no hace la diferencia entre la fantasía y la realidad. Entonces, bueno, la superficialidad es lo más conveniente para mantener el capitalismo. Así que el mismo sistema genera esta frecuencia, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que la gente no lea es imposible. Si no lees, no puedes profundizar. Por otro lado, eso no te va a ayudar a que sepas hacer la diferencia de buenos o malos instructores o instructoras dentro de cuestiones espirituales y holísticas, ¿sí? Em, Creo que confluyen muchísimas cosas en ese sentido, pero creo que la superficialidad tiene que ver mucho con la tecnología, el esnovismo, la pose, pero al final de cuentas, eh, esa misma superficialidad lleva a estrellar a las personas. Y solo a través de experiencias muy intensas de enfermedad, de pérdidas, de personas, de trabajo, económicas, el tocar fondo va a permitir que la gente agarre la onda o no, de entrada, ¿sí? Y la parte de lo auténtico y de una espiritualidad consciente al sentir el llamado, también tiene que ver con las cuestiones de marketing. La gente lo quiere todo masticado y en la boca y nadie quiere trabajar. No va a ser fácil, no va a ser absolutamente fácil, ¿sí? Yo recuerdo mi época de Vision Quest, pues había que quedarse el primer año 4 días, 7 días, 9 días, 13 días, ¿sí? Para completar. Y estas experiencias de ayuno, de estar a la intemperie, tienen que ver con iniciaciones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de pasar de la juventud a la adultez. Volvemos a lo mismo, el marketing se ha apropiado en Occidente de un sinfín de prácticas, ¿sí? De pueblos originarios que si bien son tremendamente sanadoras, no son para todo el mundo. Y con la vida que llevamos tan rápida, todo el mundo quiere los cursos rápidos, intensivos, grabados. Toda la gente, todo lo que yo enseño vía online, no lo grabo. Y ya no permito que me graben porque me han plagiado millones de veces, ¿no? Yo no me di cuenta hasta que mis abogados me lo dijeron. Yo alguna vez aprendí a buscarme a mí misma en internet, no sabía, porque lo que está ahí yo no lo sé subir, yo no lo he subido, yo ni sé subir nada todavía, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es que es tu acuerdo, es tu conexión preconsciente antes de nacer la que te va a llevar en este plano, en esta vida, a realizarte. No es rápido, no es fácil y aprendemos de dos maneras, a través del dolor o del amor, ¿sí? La mayoría de nosotros ya tenemos un tremendo doctorado en dolor, así que aprender a través del amor es lo siguiente, pero pues eso tampoco es rápido y tampoco es fácil. Mientras la gente siga pensando que porque paga mágicamente ya se va a alivianar, pues no es así. Una de las cosas más difíciles es hacer responsable al paciente de su propio proceso, ¿sí?
y pues no, no es para todos, al final de cuentas. Hay personas que siguen defendiendo eh, pues la enfermedad como un ejemplo o su condición porque obtienen algo de ella. Primero la atención de los demás y en otros casos pues hasta recursos, etcétera, ¿sí? Entonces hay gente que no está dispuesta a sanar, ¿no? Y hay que respetar también esa parte y apoyar y trabajar con la gente que te demuestra que está en su caminar, ¿no? Cada quien a su ritmo, porque la evolución no puede ser obligada, tiene que ser por decisión propia, Ujú. ¿sí? Y pues bueno, ir caminando dentro de la integridad, la coherencia, y pues hay que instruirse, hay que estudiar. Hoy ya en redes sociales hay todo, hay cosas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Pero hay que tener el criterio suficiente para saber qué es lo que es auténtico, lo que es válido, lo que es positivo para mi crecimiento, ¿no? Así Y esto es de valientes, no de gente es. floja, ni de la gente que quiere todo rapidito. La peor pregunta que me pueden hacer cuando lleguen a uno de mis eventos, ¿cuánto va a durar la ceremonia? ¿A qué hora acaba? ¿No? Claro, eso me hace entender que la gente no tiene ningún tipo de experiencia, ni está conectada todavía, etcétera, ¿no? Y pues bueno, mucha gente que viene a mis talleres o a mis retiros, pues no la vuelvo a ver. Otros repiten, llegan, muchas de ellas, pero al final de cuentas con lo que me quedo es que he tenido el tremendo privilegio que a través de buscar un camino para mi propia sanación, eso ha podido acompañar y ayudar a cientos de mujeres y algunos hombres, Ujú. y pues yo con eso me quedo. Estoy totalmente satisfecha de lo que me ha tocado vivir, que no ha sido fácil hasta el día de hoy, pero si pudiera reencarnar en esta vida, sí lo volvería a hacer, porque me siento profundamente agradecida de todas las personas que me educaron, que me tendieron la mano, que me becaron, que me acompañaron, que me regalaron los libros, que me los... Sí, me siento tremendamente agradecida a todas estas personas que me han formado, Ay, Tania, no nada más la academia. claro. Pues bueno, como siempre me pasa, el tiempo se nos va acabando. Y como te compartía siempre en cada podcast, hacemos unos minutitos de meditación, porque bueno, pues además de hablar y de recibir información nueva y de confirmaciones, ¿no? Porque generalmente eso pasa, que lo que escuchamos en algún nivel ya lo sabíamos. Entonces, también siento que todo lo que pasa aquí es una confirmación. Entonces, bueno, pues te invito también a ti, Tanya, si lo sientes bien, a que cierres tus ojos y vamos a hacer unos minutitos de meditación. Muy bien, pues con tus ojos cerrados empieza a traer tu atención a la planta de tus pies, a la base de tu columna. Acomoda tu postura para que sea una postura estable que te ayude a estar presente. Empieza a traer conciencia hacia ti mismo, empezando primero por tu cuerpo, sintiendo y escuchando tu cuerpo, cómo se siente el día de hoy, cómo está en este momento. Permite a tu cuerpo que sintiendo este espacio pueda soltar la tensión acumulada, el estrés. Y es el momento para ti, te sientes seguro, segura. Empieza a liberar cualquier mecanismo de defensa, cualquier mecanismo de lucha o de huida.
Empieza a observar y sentir cómo está tu mente. No la trates de frenar en seco, simplemente sostén el espacio para que tu mente vaya liberando de a poco su caos, su velocidad, todos los pensamientos que estén de baja frecuencia y puedas liberarlos y soltarlos en este momento. Y suelto cualquier necesidad por controlar, cualquier expectativa. Simplemente voy permitiendo que este momento sea tal y como es. Voy soltando y liberando la prisa por la siguiente actividad. Y me permito, aunque sea por solo unos minutos, estar plenamente y en presencia en este momento, tal y como es. Y observo y siento a mi corazón. Igualmente sostengo el espacio para que mi corazón pueda liberar cualquier emoción de baja frecuencia que esté listo para soltar. Y libero la necesidad de catalogar o de enjuiciar las emociones como buenas o malas. Simplemente lo que esté ahí en mi corazón y que yo me sienta listo o listo para liberar, sostengo el espacio para que así sea. Puedes apoyarte exhalando por tu boca, permitiendo que tu cuerpo, tu mente, tu corazón puedan transmutar liberando. Desde esta conexión conmigo, desde esta presencia al momento presente, puedo también tomar conciencia de ese hilo de plata, esa conexión que está siempre con lo divino, con lo sagrado, con la fuente. Me doy la oportunidad y sostengo el espacio para volverme a conectar conmigo y volver a conectar con mi esencia divina y con la fuente divina. Recordando y reconociendo que somos uno. Y permite que esa frecuencia baje a la experiencia, al momento presente, a cada célula de tu cuerpo, a cada rincón de tu mente y de tu corazón. Y permite que esta energía se funda, se fusione con todas las partes de ti. Inhala profundo, respirando, integrando esta energía. Exhalando por la boca lo que necesites liberar y que no esté en la misma frecuencia. Y sin desconectarte de esta energía, de este cordón de plata, de tu conexión con lo divino, regresa tu atención a la planta de tus pies, al espacio físico en el que estamos. Y agradeciendo este momento. Cuando se sienta bien para ti, puedes volver y abrir tus ojos.
Mm. Pues muchas gracias, Tanya, por acompañarnos. Y tu último mensaje antes de cerrar, que nos quisieras compartir. Pues mi último mensaje sería pedirle a las personas que nos escuchan que hagan un pequeño altar en la sala de su casa Mm. con una repisa, una mesita, una carpeta blanca. No es necesario ningún santo, cruz, mucho menos, solo para poder tener unas flores y una velita para pedir por los demás, para pedir por la paz de nuestro país, para pedir por la paz en el mundo, para pedir por la salud de todas las personas en todos lados. Mucha luz, mucha ternura, mucha protección para nuestra niñez. Eso sería. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Mm. Muchas gracias a todas las personas que tan amablemente nos están escuchando. Gracias. Ujú. Pues gracias, Tanya. Un fuerte abrazo. Gracias por el privilegio de que estés aquí y de conectar contigo y toda tu enseñanza. Y bueno, pues gracias a todos los que vieron este episodio en vivo, gracias a los que estuvieron comentando y bueno, como siempre lo digo, si tú sientes que esta es información que alguien más se puede beneficiar de ella, pues bueno, adelante, está hecho este espacio para que se comparta. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Muchas gracias.